Hola, bienvenidos a Historias Vestidas, el podcast donde uso la cultura, la antropología, el feminismo y la política como una excusa para hablar de moda. Mi nombre es Madeleine Micaela y seré su host durante este episodio. Y todos los demás. Hola amigos, hoy quiero empezar este chisme fashion recordándoles que estudiar la moda es estudiar la historia del mundo. Hablar sobre las representaciones estéticas es una forma de entender lo que sucede, es entender el contexto en que las personas viven. Y con eso me refiero a todo lo que compone la vestimenta, que no solo es la ropa o los accesorios, es la forma en la que alguien lleva algo. Cuando decimos moda, generalmente pensamos solo en ropa, pero la realidad es más amplia. La estética en sí se alimenta de la representación vestida de una persona. Y por eso vamos a hablar ahora de cabello. El cabello y la moda están profundamente entrelazados, porque el cabello no solo es un elemento estético, la forma en que alguien lo lleva o no también forma parte de la construcción de la identidad de esa persona. Por eso, el tema de hoy será el corte buff de los años 20. Deben saber que a mí me encanta este estilo de cabello. Me encanta, es un sueño frustrado, porque a mí me encanta cómo les queda a las niñas que lo llevan, pero creo que en mí no queda especialmente bien. Por eso tengo el cabello largo en realidad. Bueno, pero ¿por qué vamos a hablar de cabello? Porque alrededor de 1920 este corte fue mucho más que otra tendencia de peinado. El corte buff fue la representación del cambio cultural que atravesaban las mujeres de la época. Primero deben saber que este corte también se lo puede llamar como flapper buff y se trata de un estilo de cabello que se popularizó en los años 20 gracias a una nueva estética femenina que iba apareciendo. Las flappers, que en términos generales eran mujeres jóvenes que vivían en la ciudad y que se contraponían a ciertas convenciones de género. El fenómeno cultural que representaron las mujeres flapper contribuyó a una liberación femenina muy importante en esa época, porque eran mujeres cada vez más activas, de un estilo un poco más hedonista, tenían actitudes más atrevidas, atléticas, llevaban vestidos más sueltos y ligeros, cabello corto y que repelían cada vez más las normas convencionales impuestas por las mujeres. Aunque para 1915 el estilo flapper ya estaba expandiéndose, fue Irene Castle una de las primeras mujeres que masificaron el corte buff. Ella era una bailarina y actriz bastante popular. Cuando se cortó el cabello, seguramente por la influencia de la época, también destacó lo práctico y cómodo que era este estilo para ella. En general, su vida estuvo rodeada de arte y belleza. Incluso la habían denominado como la mujer mejor vestida de Estados Unidos. Y cuando apareció en las ilustraciones del libro Woman as Decoration, que salió en 1917 y que ya hablaremos de ese libro, muchas mujeres imitaron el corte flapper para verse más libres y modernas. Pero fue en 1920 que este estilo buff fue definitivamente la representación de la modernidad, gracias a la influencia cultural de varias estrellas de cine, como Louis Brooks y Coco Chanel. ¿Y cómo es este corte? ¿Por qué era tan ansiado? El buff clásico era un corte recto que llegaba más o menos a la altura de la mandíbula y se sujetaba con una banda decorativa que rodeaba la cabeza por la frente y la base de la nuca. Y bueno, allí ya llegaban variaciones, ¿no? Como flequillos, ondas para las mujeres con cabello más rizado y voluminoso. Y ya con esta descripción, hablemos sobre el impacto de este corte. El buff no era un peinado solamente. Las mujeres que lo llevaban desafiaban las convenciones tradicionales de la feminidad. Y es que el cabello largo en la historia del mundo occidental se ha asociado bastante con la feminidad. Incluso las culturas le daban significaciones de virtud y decoro, especialmente en el caso de las mujeres, debido a una serie de factores culturales. Uno de ellos, y quizá el más fuerte, la religión. En muchas tradiciones religiosas el cabello largo está asociado con valores como la pureza y la virtud, que eran características obligatorias en las mujeres. En el cristianismo, el apóstol Pablo, específicamente en Corintios 11:15, dice que el cabello largo es el velo natural de las mujeres. Y claramente esto refuerza la idea de que la longitud de la cabellera está sumamente ligada a la modestia femenina y cortarlo sería una falta a esa virtud. Y a esto claramente se suma toda la iconografía religiosa, por ejemplo la Virgen María.
que es la máxima representación femenina del cristianismo. A menudo se muestra con cabello largo y con un velo que lo cubre, simbolizando la inocencia y la castidad de la Virgen. Así que si tienes el cabello corto y eres fan de la Biblia, pues déjame decirte que no va a pasar nada, porque estamos en 2024. Pero en 1920 eso no era así. Las mujeres que se cortaban el cabello eran parte de un movimiento de liberación a las expectativas de cómo debía verse a una mujer en esa época. Y ese estilo además coincidió con la Primera Guerra Mundial, que fue cuando las mujeres tuvieron que incorporarse a la fuerza laboral porque debían sostener la economía de un país. Mientras los hombres estaban en las batallas, ellas iban a trabajar. Y ya después de la guerra, claramente las mujeres no iban a volver a ser parte de sus antiguos roles. El buff era un corte práctico, fácil de peinar y mostraba una nueva actitud de independencia, que era lo que empezaban a buscar las mujeres en esa época. Pero claramente, y como suele suceder con las actitudes femeninas, el buff no iba a ser aceptado, y al menos no de buenas a primeras. Las mujeres que adoptaron este corte se enfrentaron a una fuerte oposición. Hubo periódicos que tocaron el tema de forma amarillista y terrible, con titulares machistas, como ¿qué pasará con el mundo si las mujeres siguen cortándose el cabello? O en peligro la juventud. Y empezaba todo un artículo hablando del corte buff. Y esto estaba en todos los sentidos, en las iglesias también. Y, obvio, vieron al corte buff de forma negativa. En ciertos lugares donde las mujeres trabajaban, les prohibieron llevar ese estilo de cabello y si se hacían un corte buff, las despedían de inmediato por mantener una estética inadecuada. Después de varias amenazas, porque también las amenazaban con que no podían cortarse el cabello. Incluso en planos ya íntimos y personales, hubo rumores de hombres que amenazaban a sus esposas con dejarlas si se cortaban el cabello de esa forma. Y aquí viene una pregunta que yo siempre les hago a mis amigos y que, bueno, he empezado un debate sobre eso. ¿Cuál es el miedo desmedido a la liberación femenina? En serio, estamos en 2024 y seguimos defendiendo el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. En ese tiempo la prohibición fue el corte. Y eso reforzó la necesidad de las mujeres de adoptar ese estilo. La cantidad de mujeres que se lo hicieron convirtió al buff en una declaración de derecho de las mujeres de lucir y decidir sobre su cuerpo y su apariencia. Obviamente a esta declaración estética se le sumaron celebridades reconocidas como Clara Bow y Josephine Baker. Y se inmortalizó también en la literatura gracias a novelas como El Gran Gatsby, donde los personajes femeninos llevaban ese estilo de cabello. Y cada vez, con el tiempo, el estilo pop se vinculó mucho más con las flappers, jóvenes que bebían alcohol, que fumaban en público y que bailaban enérgicamente los ritmos de la época. Para comienzos de los 30 el pop empezó a tener un claro declive, y las mujeres volvieron a llevar estilos de cabello un poco más largos. Sin embargo, el impacto del corte duraría para siempre, porque ese estilo marcó un punto muy importante en la historia. El derecho de las mujeres de independizarse, sentirse libres y ser un poco hedonistas. O todo lo hedonistas que quieran. Así termina otro chisme fashion en historias vestidas. Y nos vemos en la siguiente cita el martes. Bye. Medida a la de la cabellera con